Respuesta a Emanuel Vallejos al video La jerarquía celestial según Elena G. de White. ¿Dios es término exclusivo para el Padre? Parte 2. En la sección anterior indagamos un poco respecto a la declaración de don Emanuel Vallejos en su video titulado La jerarquía celestial según Elena G. de White, video en el que don Emanuel asevera que cuando Elena G. de White habla de Dios en referencia a la deidad, siempre lo identifica con la persona del Padre. Y agrega que cada vez que Elena G. White usa ese término, Dios o solo Dios, se refiere exclusivamente al Padre. Y pudimos mirar, aunque brevemente, que tal aseveración de parte del señor Vallejos carece de fundamento, es falsa. Esto porque se puede ver en los escritos de Elena G. de White que el término Dios, en referencia a la deidad, se aplica, y no pocas veces, al Hijo en forma clara, directa, puntual, sin ningún tipo de ambigüedad. Vimos esto como ejemplo en la forma en la que Elena G. de White aplica los términos Dios, Jehová Dios, gran Dios, único Dios verdadero, creador de los cielos y la tierra, y por lo tanto autor del sábado como su monumento creativo, a Jesucristo nuestro Señor. Y no hace esta aplicación una o dos veces en sus escritos, sino muchas veces, de las que solo compartimos algunos ejemplos. Pero nos quedó pendiente mirar cómo ella aplica el término Dios y todos los demás términos afines, tales como Jehová Dios, gran Dios, creador de los cielos y la tierra, único Dios verdadero, etc., al Hijo en el marco de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud egipcia. Ese es el tema a tratar en esta sección. Preguntas a contestar. 1. ¿Cómo se llama en los escritos de Elena G. de White a quien sacó a Israel de Egipto? 2. ¿Qué títulos le da a dicho liberador, Elena G. de White? 3. ¿Quién fue ese liberador? Vamos entonces a la primera pregunta. ¿Cómo se llama en los escritos de Elena G. de White a quien sacó a Israel de Egipto? Algunas declaraciones que nos orientan al respecto. Consejos sobre el régimen alimenticio, página 175, párrafo 2, 148, párrafo 3 en inglés. Dice, cuando el Dios de Israel sacó a sus hijos de Egipto, los mantuvo en gran medida privados de la carne, pero les dio pan del cielo y agua de la dura roca. Aquí llama a quien sacó a Israel de Egipto el Dios de Israel. En Señales de los Tiempos del 17 de febrero de 1898 dice así, una maravillosa manifestación del amor de Dios se había dado en la notable liberación de los hijos de Israel de Egipto, porque yo soy Jehová tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Yo di a Egipto por tu rescate y a Etiopía y a Seba por ti. Dios sacó a su pueblo de la esclavitud y la idolatría para que pudieran guardar el sábado del cuarto mandamiento. Él mismo los gobernaba. En esta ocasión, Elena G. de White llama a quien sacó a Israel de Egipto Dios, Jehová Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Los últimos dos apelativos son muy reveladores, pero ya los veremos luego. Por ahora, centrémonos en los dos primeros, Dios y Jehová tu Dios. Noten que es exactamente el mismo caso que se ve en el contexto que ya miramos del Creador de los cielos y la tierra, Jehová Dios. Es que no puede ser distinto, no puede ser de otra forma. Pero avancemos. Consejos sobre el régimen alimenticio, página 451, párrafo 1, 377, párrafo 4 en inglés. Dice,
Cuando Dios sacó a los hijos de Israel de Egipto, era su propósito establecerlos en la tierra de Canaán, para que constituyeran un pueblo puro, feliz y lleno de salud. En el conflicto de los siglos, página 451, párrafo 1, 457, párrafo 2, en inglés, leemos: Dios dirigió a su pueblo en el movimiento adventista, así como sacó a los israelitas de Egipto. Citando la Escritura, ella dice en Historia de la Redención 186, la página, párrafo 1, 182, párrafo 1 en inglés, así: Entonces el pueblo respondió y dijo: Nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Bien, hasta aquí tenemos, para no repetir muchas declaraciones que dicen lo mismo en diferentes palabras, que quien sacó a Israel de Egipto fue Dios, Jehová Dios, el Dios de Israel, Jehová nuestro Dios. Ahora bien, lo más interesante y también lógico, ese Dios, Jehová Dios, el Dios de Israel, Jehová nuestro Dios, etc., no puede ser otro que el único Dios verdadero. De allí que en los escritos de Elena G. de White se ve lo siguiente. En Historia de los Patriarcas y Profetas 235 en la página, párrafo 3, 259, párrafo 2 en inglés. Dice así: Durante todos los años de servidumbre pasados en Egipto, existían entre los israelitas algunos que se habían mantenido fieles a la adoración a Jehová. Estos se preocupaban profundamente cuando veían a sus hijos presenciar diariamente las abominaciones de los paganos y aún postrarse ante sus dioses falsos. En su dolor clamaban al Señor pidiéndole liberación del yugo egipcio para poder librarse de la influencia corruptora de la idolatría. No ocultaban su fe, sino que declaraban a los egipcios que el objeto de su adoración era el Creador del cielo y de la tierra, el único Dios verdadero y viviente. Nótense aquí dos cosas. Una, era el único Dios verdadero a quien ellos pedían y clamaban que los liberara de la esclavitud e influencia egipcia, y fue Él quien los liberó, el único Dios verdadero. 2. Repasando algo ya mencionado en la sección anterior, el contraste del único Dios verdadero no es entre los miembros de la deidad, sino entre el único Dios verdadero y los ídolos, los dioses falsos. Porque si el contraste es entre los miembros de la deidad, entonces hay un miembro de esa deidad que no es verdadero y otro que sí es verdadero, ya sea uno o dos o más. Uno sería el verdadero y el otro o los otros serían falsos. Ya volveremos sobre esto. Un poco de paciencia nomás. Continuamos. Historia de los Patriarcas y Profetas 251 la página, párrafo 3, 279, párrafo 2 en inglés, dice así: Muchos de los egipcios fueron inducidos a reconocer al Dios de los hebreos como el único Dios verdadero, y suplicaron que se les permitiera ampararse en los hogares de Israel cuando el ángel exterminador pasara por la tierra. Fueron recibidos con júbilo y se comprometieron a servir de allí en adelante al Dios de Jacob y a salir de Egipto con su pueblo. Aquí se llama al que sacó a Israel de Egipto, 1, Dios de los hebreos; 2, el único Dios verdadero; y 3, Dios de Jacob. Sobre el tercer título, Dios de Jacob, ya hablaremos luego, en un tema fascinante, por cierto. Descubrir quién es el Dios de Jacob. Pero avancemos. Siempre en el marco del único Dios verdadero como el que sacó a Israel de Egipto.
Historia de los Patriarcas y Profetas, página 288, párrafo 2, 315, párrafo 3 en inglés. Dice: Dios no había revelado ninguna semejanza de sí mismo y había prohibido toda representación material que se propusiera hacerlo. Los extraordinarios milagros hechos en Egipto y en el Mar Rojo tenían por fin establecer la fe en Jehová como el invisible y todopoderoso ayudador de Israel, como el único Dios verdadero. Y en Historia de los Patriarcas y Profetas, página 410, párrafo 4, 434, párrafo 2 en inglés, dice: Aunque los amorreos eran idólatras, que por su gran iniquidad habían perdido todo derecho a la vida, Dios los toleró 400 años y les dio pruebas inequívocas de que Él era el único Dios verdadero, el hacedor de los cielos y la tierra. Ellos conocían todas las maravillas que Dios había realizado al sacar de Egipto a los israelitas. Bien, suficiente. Quien sacó a Israel de Egipto fue Jehová Dios, el Dios de Israel, el único Dios verdadero, en contraste con los dioses falsos, los ídolos. Mucha atención a las siguientes declaraciones, claras como la luz del día, en cuanto a quién es ese único Dios verdadero que sacó a Israel de Egipto. Leemos de El conflicto de los siglos, página 20, párrafo 1, página 19, párrafo 2 en inglés. Era Cristo quien había sacado a Israel como una fuente, como una vid de Egipto, como una vid de Egipto. Salmo 88. Con su propio brazo. Hay que leer esto otra vez, hermanitos queridos. Hay que leerlo otra vez. Dice: Era Cristo quien había sacado a Israel como una vid de Egipto. Salmo 88. Con su propio brazo había arrojado a los gentiles de delante de ella. La había plantado en un recuesto, lugar fértil. La había cercado cuidadosamente y había enviado a sus siervos para que la cultivasen. ¿Qué más se había de hacer a mi viña?, exclamó, que yo no haya hecho en ella. A pesar de estos cuidados y por más que habiendo esperado que llevase uvas valiosas, las había dado silvestres. Isaías 5, 1 al 4. El Señor compasivo, movido por su anhelo de obtener fruto, vino en persona a su viña para librarla, si fuera posible, de la destrucción. La labró con esmero, la podó y la cuidó. Fue incansable en sus esfuerzos para salvar aquella viña que él mismo había plantado. En Alza tus ojos, 23 de noviembre, página 339, párrafo 4, 341, párrafo 4 en inglés, dice: El Hijo de Dios, oculto en la columna de nube, fue el dirigente de los hijos de Israel, el que supervisó cada fase de su experiencia. En Joya de los Testimonios, tomo 2, página 364, párrafo 2, 364, párrafo 2, igual en inglés, dice: Tal era el propósito al liberar a Israel de Egipto. Frente a la zarza ardiente, Moisés recibió de Dios el mensaje para el rey de Egipto: Deja ir a mi pueblo para que me sirvan en el desierto. Éxodo 7:16. Con mano poderosa y brazo extendido, Dios sacó a la hueste hebrea de la tierra de servidumbre. ¿Quién sacó a Israel de Egipto? El que le habló desde la zarza. ¿Y quién fue ese? Deseado de todas las gentes, página 14, párrafo 4. Página 23, párrafo 2 en inglés. La zarza ardiente en la cual Cristo apareció a Moisés revelaba a Dios. Mismo libro, Deseado de todas las gentes, página 16, párrafo 1. 24, párrafo 3 en inglés. Dice: Por su humanidad, Cristo tocaba a la humanidad.
Por su divinidad se hacía del trono de Dios. Como hijo del hombre nos dio un ejemplo de obediencia. Como hijo de Dios nos imparte poder para obedecer. Fue Cristo quien habló a Moisés desde la zarza del monte Horeb diciendo: yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Tal era la garantía de la liberación de Israel. Asimismo, cuando vino en semejanza de los hombres, se declaró el yo soy. El niño de Belén, el manso y humilde Salvador, es Dios manifestado en la carne. En Mensajes Selectos, tomo 1, página 286, párrafo 1, 244, párrafo 1 en inglés, dice: la humanidad del Hijo de Dios es todo para nosotros. Es la cadena áurea que une nuestra alma con Cristo y mediante Cristo con Dios. Esto ha de ser nuestro estudio. Cristo fue un verdadero hombre. Dio prueba de su humildad al convertirse en hombre. Sin embargo, era Dios en la carne. Cuando tratemos este tema, haríamos bien en prestar atención a las palabras pronunciadas por Cristo a Moisés en la zarza ardiente: quita tu calzado, etcétera, etcétera. Pregunta: ¿será que Elena G. de White pudo haber dicho en forma más clara de lo que lo ha hecho que el que sacó a Israel de Egipto, el Dios de Israel, Jehová Dios, el único Dios verdadero, el gran yo soy que habló a Moisés desde la zarza ardiente, fue Cristo? ¿Cómo pudo haberlo dicho más claro de lo que lo ha hecho? Sin embargo, veamos otras. En el contexto de Gedeón, dice ella, en Señales de los Tiempos, 23 de junio de 1881, así: Gedeón deseaba alguna señal de que el que ahora se dirigía a él era el mismo que habló a Moisés en la zarza ardiente. El ángel había velado la gloria divina de su presencia, pero no era otro que Cristo, el Hijo de Dios. Cuando un profeta o un ángel entregaba un mensaje divino, sus palabras eran: el Señor dice, yo haré esto. Pero se dice de la persona que hablaba con Gedeón: el Señor le dijo, yo estaré contigo. Qué interesante, qué forma más reveladora de identificar al ángel de Jehová que hablaba con Gedeón y que fue el mismo ángel de Jehová que habló en la zarza a Moisés. Él es el Señor. Pero ya entraremos en esto cuando abordemos en esta misma serie, a manera de respuesta, la relación entre el ángel de Jehová y Jehová mismo, o lo que es lo mismo, el único Dios verdadero. Continuamos identificando en los escritos de Elena G. de White quién fue el que habló a Moisés en la zarza, porque claro está, fue él quien sacó a Israel de Egipto, y quien sacó a Israel de Egipto fue Jehová Dios, el Dios de Israel, el único Dios verdadero. En Cartas y Manuscritos, volumen 10, manuscrito 20, de 1895, el párrafo 2 dice así: al liberar a los hijos de Israel de sus 400 años de esclavitud, Dios buscaba dar a conocer su santidad, su gracia y su amor a los idólatras egipcios. Cristo, la luz del mundo, fue revelado a Moisés en la zarza ardiente, y Moisés designado para dar a conocer la superioridad de Jehová sobre toda deidad falsa. Dos asuntos a resaltar de esta declaración. Número 1, fue Cristo quien se reveló a Moisés en la zarza. Número 2, la superioridad de Jehová Dios, el que es el único Dios verdadero, es sobre la deidad falsa, los falsos dioses. La deidad celestial no guarda ninguna relación con la deidad falsa, los ídolos. Continuamos con una declaración similar a otra ya vista aquí, pero en realidad es otra. Volumen 13 de Cartas y Manuscritos, manuscrito 67 de 1898, el párrafo 9, dice así: cuando abordamos el tema de la divinidad de Cristo,
Vestida con el ropaje de la humanidad, podemos prestar atención apropiadamente a las palabras pronunciadas por Cristo a Moisés en la zarza ardiente. Quítate los zapatos de tus pies, porque donde estás el lugar donde estás es tierra santa. Y en el volumen 16 de Cartas y Manuscritos, el manuscrito 126 de 1901, el párrafo 6 dice así: la nube que guiaba a Israel estaba sobre el tabernáculo. La gloria de la nube emanó de Jesucristo, quien desde en medio de la gloria habló con Moisés como él había hablado con Moisés, desde la zarza ardiente. El resplandor de la presencia de Dios estaba envuelto en la oscuridad de la nube que él hizo su pabellón, para que la gente pudiera soportar mirar la nube como si viera a aquel que es invisible. Este era el plan de Dios para acercarse al hombre. Qué interesante. Aquí, según Elena G. de White, 1. Es Cristo quien habla a Moisés desde la zarza ardiente. 2. Su presencia, la presencia de Dios. 3. Él es el invisible. 4. Él es Dios acercándose al hombre con su gloria cubierta, oculta, para no afectarlo. ¡Qué maravilla! El único Dios verdadero, Jehová Dios, el Dios de Israel, el que habló a Moisés desde la zarza ardiente, el gran yo soy, condesciende a relacionarse con el hombre. Oh insondable amor, alabado sea el único Dios verdadero, el gran yo soy. Bien, se nos ha ido el tiempo. Quedamos por aquí por ahora. Hasta la próxima, y que quien sacó a Israel de Egipto, Jehová Dios, el Dios de Israel, el único Dios verdadero, el que habló a Moisés en la zarza ardiente, el gran yo soy, nuestro Señor Jesucristo, sea con todos. Amén.